casi que no había educación ni siquiera. Yo empecé a operar sin saber que era un stop loss, un take profit, nada de eso. No estamos haciendo trading realmente, estamos apostando. Me he dado cuenta que los que ponen menos dinero y pierden son los que más problemas traen. Hay personas que no están preparadas. ¿Por qué no todas las personas entran a la universidad? Todos los que quieren entrar a la universidad no entran, pero quieren. O sea, el marketing ha generado como una cara de que no es así. Por esa misma conciencia de la necesidad que tienen de poder generar y de poder duplicar, triplicar su capital en poco tiempo. Hoy en día vemos personas mostrando su Lamborghini y diciendo, no, me lo compré en 3 meses, 6 meses, ¿de dónde? Del trading. Entonces, claro, la gente empieza a decir, ¿cómo así? O sea, ¿por qué se puede ganar tanto? Hola a todos, comunidad de RoboForex, bienvenido a una nueva entrega de APIP de Cuentas, nuestro podcast preferido, donde estaremos hablando sobre temas de inversiones, crecimiento personal, mentalidad de empresario y muchas otras cosas. Y no quiero tomarme mucho más tiempo en presentar este podcast, o sea, al fin y al cabo los interesantes son ustedes, quisiera conocerlos, cómo iniciaron, cómo llegaron acá de repente. ¿A las oficinas o aquí al mundo de las inversiones? No, a ambos, al fin y al cabo sí. es un conjunto de todos. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando empecé con el mundo de las inversiones fue hace mucho tiempo y justamente hablando, ahorita estábamos hablando con algunos socios sobre esa historia que uno tiene de llegar como tropezando primero. Entonces, ah, publicidad por internet, me llega algo sobre Forex, había escuchado algo sobre Forex y empiezo a indagar qué es Forex. Luego me llama un broker porque pues dejé mis datos en alguna página. Estoy hablando de en el 2011 tal vez, o sea, hace varios años. Y me llaman y me dicen, no, es muy sencillo, haga esto, haga esto. Y lo único que hacían en ese entonces era fondé y operé, ¿sí? Casi que no había educación ni siquiera. Yo empecé a operar sin saber que era un stop loss, un take profit, nada de eso. Y lógicamente, pues el resultado fue obvio. Se Claro. quemó toda la cuenta y eso generó problemas porque invertí pues una cantidad considerable para las finanzas familiares. Entonces eso me llevó a empezar a estudiar, a encontrar información tanto en internet como también en personas que estaban enseñando eso. Y así, poco a poco, fui entrando a este mundo de las inversiones. Súper bien. La verdad que, bueno, tuvo ese inicio amargo que siempre como que caracteriza este mercado, no sé por qué, pero bueno, lo importante es que gracias a eso logró llegar y ha sacado pie con decir, bueno, he tenido el camino que quise tener gracias a eso. Algo que me gustó mucho fue el hecho de que en ese proceso estaba en un asunto de crecimiento personal, ¿cierto? Estudiando ciertas cosas que me ayudaron a entender esas pérdidas como una ganancia de experiencia. Esto me ayudó y ayuda bastante al momento de invertir, entender que el dinero es eso, simplemente una herramienta que te va a ayudar si la sabes manejar. Claro, sin duda. Quiero aprovechar para decirles que aquí podrán ver seguro en pantalla, pues los nombres de cada quien. Aquí tenemos a Carlos, Daniel y Luisa. No, pues Luisa, cuéntanos cómo iniciaste tú. Bueno, yo inicié en esa bonita industria a los 17 años. Wow, Tenía temprano. una publicidad, también una publicidad. Me acuerdo que las personas las conocí en Medellín y nos dijeron, vamos para Bogotá. Yo tenía 17 años, eso hablamos con mi mamá y fui a la ciudad de Bogotá y ahí dije, bueno, mamá, voy a dejar mi carrera, voy a dejar todo y me voy a dedicar 100% a esto. Tengo la bendición de que mis papás me apoyan en todo. Qué extraño, ¿no? Por lo menos, no sé, yo creo que plantearía eso a mis padres en algún tiempo. Me dicen, ¿qué? Y ahí comencé con un proceso de subidas, bajadas, bueno, un montón de cosas, pero creo que todo eso me ha forjado como mujer, ha forjado mi carácter. Y hoy por hoy digo que Dios no se queda con el trabajo de absolutamente nada y que el bien siempre triunfa. Entonces así inicié en la industria con 17 años, dejé todo tirado, pero no importa, no me arrepiento de haberlo hecho y contando al 100% con el apoyo de mis padres. Y Daniel, cuéntanos. Bueno, yo vengo de lo que es el tema de la banca tradicional. Yo trabajé 5 años en uno de los bancos más importantes de Colombia. Y digamos que desde ese momento yo empecé a experimentar lo que era todo el mundo financiero, el tema de las inversiones. Y a pesar de que era empleado, siempre desde el colegio, desde pequeño, siempre he tenido la curiosidad del tema comercial. Siempre me han gustado las ventas, siempre me ha interesado poder ayudar a las personas. Entonces, digamos que eso viene como en la sangre desde pequeño. Entonces, después de que estaba en el banco, antes de finalizar como mi tiempo en esta entidad, tuve un accidente en una moto que por poco, digamos, acaba con mi vida porque fue bien traumático.
pero gracias a Dios tuve la oportunidad de recuperarme en 6 meses y en ese tiempo, cuando volví al banco, durante esos 6 meses tuve la oportunidad como de analizar muy bien mi vida, para dónde iba, cuál era mi propósito de vida. Y ahí fue donde encontré la oportunidad de ingresar a todo este mundo digital, el tema de las inversiones. Te estoy hablando del 2018. Y del 18 a la fecha, siempre me ha gustado invertir en diferentes portafolios de servicio, porque para mí es muy importante diversificar en los mercados y también en productos tangibles. Entonces, a partir de allí, toda mi experiencia se ha basado en productos digitales y en productos físicos que me han permitido tener la libertad que tengo hoy. Me impresionó que dijese que un accidente en motocicleta fue lo que prácticamente... No, pero qué bueno que te tenemos acá. Eso es lo bueno, que no pasó nada. Sí, ay, Mire, sí. yo les hago una pregunta, y es que seguro ustedes ya llevan tiempo en los mercados. Desde el momento uno que iniciaron hasta ahora, ¿qué cambios ustedes han visto? ¿De repente es el mismo modelo? ¿Ustedes entienden que el mercado ha evolucionado, que cómo se hace inversión es lo mismo que se hacía hace 20 años o hace 10 años? O tal vez hay que tomar otras cosas en consideración. Si de repente ustedes vieran a una persona comenzar, ¿cómo la instruirían para comenzar así como ustedes lo hicieron? Sí, no, ha evolucionado mucho. O sea, desde que yo conocí los primeros brokers que conocí a lo que es hoy en día y especialmente a brokers tan sólidos como el que actualmente estamos, la diferencia es brutal. O sea, el hecho de tener más herramientas. Ahorita lo que más me ha gustado en el asunto de las inversiones es este concepto de, ok, yo aprendí a hacer trading, aprendí a invertir, pero sé que el trading requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y como en mi ámbito laboral estaba enfocado en otras cosas, tal vez no me dedicaba el tiempo suficiente o el que se requería para llegar a ser tal vez tan rentable como vivir de eso. Pero entendí que si el dinero que hacía en mi trabajo podía colocarlo a trabajar. Eso cambió mi forma de ver. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el saber que puedo o que hay herramientas que me permiten copiar a un trader profesional que hace sus operaciones y que este trader actualmente puedo verificar su historial de años de trayectoria. O sea, todas estas cosas cambian el juego porque ahora está la información. Y creo que sin información, que fue lo que me pasó a mí, es lo que hacía que uno tuviera esos golpes muy fuertes. Con la información correcta y con las herramientas correctas, ahora es mucho más fácil. Entonces, ¿qué de pronto se haría en ese momento? ¿Qué le diría yo a una persona que está empezando? Listo, inicie, aquí están las clases, hay formas de aprender lo básico, pero no arriesgues tu dinero, que fue lo que yo hice, sino, mientras tanto, si quieres ir viendo tu dinero crecer, déjaselo a un trader profesional y copia mientras tú aprendes. Y si quieres, puedes intentar con montos muy pequeños, montos que puedas perder, que era lo que normalmente ah, no lo dicen o no decían en ese entonces, después medio lo decían, pero realmente no lo aplicaban. Pero ¿y qué te llevó como a poner tanto dinero? La publicidad, no sé, el marketing del momento, tal Sí, vez. sí, sí, fue interesante porque cuando yo justamente también trabajaba para un banco en ese entonces y llevaba un tiempo ya como buscando opciones diferentes porque trabajar en un banco te ayuda como a ver perfiles diferentes. Entonces yo empecé a darme cuenta que sí habían formas de ganar dinero diferente, que la forma tradicional en la que uno hace de estudiar y luego llegar a ser un profesional y trabajar en una empresa te limita y en un momento llega como que hay un límite muy difícil de romper, pero la única forma es tener activos o tener cosas así. Entonces, sí, hubo publicidad, hubo cosas que me hicieron pensar que era la forma más segura y pues nada, fue como una inversión así lógicamente saqué números y dije, no, pues si se hace esto, se puede. Lo que pasa es que realmente conocí Forex no por el concepto del trading primero, fue por una empresa de estas que ofrecían a través de Forex rentabilidades fijas, que por ahí nos comentaba un compañero ahora sobre ese asunto de las estafas, ¿no? Era mi primera vez y cuando hay una primera vez, pues nadie está para avisarle o por lo menos decirle, ojo. Claro. Pasé por algunas de esas y entendí, aprendí a reconocerlas. Hoy en día, varias veces me dicen, no, esta sí, esta va a durar. Y yo ya las conozco, ya sé cómo funcionan y sé que no van a durar. Sé que la única forma que uno puede durar es que uno entienda realmente dónde se está trabajando el dinero. Claro. Entonces, eso es lo que me pasó, de que en ese entonces no entendía y por eso coloqué un dinero, digamos que bastante fuerte. Y todos comenzaron así, tal vez con estafas, o la experiencia fue distinta. No, pues personalmente yo sí una experiencia distinta. Digamos que la pregunta que hiciste, pues, que era como que si he visto el cambio, sí, todo evoluciona, la tecnología, y hoy por hoy hay muchas maneras con las que uno puede poner su dinero, pues, a trabajar. Que hay algo muy importante, a veces las personas dicen, no, yo quiero aprender,
pero de tener como esa necesidad, por decirlo así, de ganar dinero ya, los afecta en el psicotrading y pues no sale todo bien, queman las cuentas. Entonces digamos que sí he visto la evolución. Yo cuando inicié pues no había toda esta parte de copy trade, o sea, no estaba como todavía tan bueno, no había un sistema que te dijera, ok, vamos a colocar tanto en un riesgo alto, otro en un riesgo medio, no, o sea, era como que meta toda la plática ahí y mira a ver qué hace, literal, ¿cierto? Entonces pues básicamente sí he visto esa evolución y creo que es una evolución más positiva que negativa. Hoy por hoy las personas, que era algo que decía don Carlos, que metían el dinero a estafas, ya son más prevenidas, ya son un poco más desconfiadas, ya no creen así como que, ay, venga, meta su plata. No, ya la gente es como más, ¿cómo? Eso va a hacer eso por mí, yo no me las creo, ¿cierto? No. Entonces digamos que sí he visto esa evolución y ha sido una evolución de manera positiva. Y sé que ahorita en 2 años, 3 años más, va a seguir obviamente evolucionando más por el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver qué más van a sacar. Quizás cuando uno comienza que tiene esa mala experiencia de, de que uno mete el dinero ahí desesperado, eso influencia quizás por el conocimiento o quizás por el propio psicotrading. Para mí, por la persona. O sea, digamos que Es yo, como la ambición que la lo quiere todo ambición, rápido. exacto. Sí, Y a mí me pasaba, no sé si ustedes conocieron opciones binarias, sí, bueno, que yo con 18 años, nosotros hacíamos retos que vamos a hacer una cuenta de 100 a $1000 en un mes. ya tú Y sabes, eso no se convertía en una inversión, sino en un casino. mil por Entonces yo digo ciento. que más la, o Qué sea, más la locura. psicología y la ambición de hacer plata rápido. Decían, no, miren, opciones binarias en un reto que sí, que Es que hacían eso es varias lo que pasa, personas. que ¿Y tú normal. consideras que eso es positivo? No. Es que ese es el Es que punto. yo creo que a partir de ahí Luisa tuvo que reconfigurar su cerebro de una manera Claro. el doble de difícil, el triple que difícil que una persona que ni siquiera ha comenzado, porque ya mal acostumbró a pensar que eso es lo normal. Es lo que iba a Ajá, decir. exacto. Entonces digamos que ahí fue donde yo dije, no, eso está mal. Eso no. Y nosotros decíamos, es que no estamos haciendo trading realmente, estamos apostando. Y tuve espejos de personas que hacían mucho en el día y en la noche ponían a operar y quemaban todo. Entonces ahí yo tenía 18 años. Entonces ahí fue donde yo dije, no, si usted quiere hacer esto, lo tiene que hacer más profesional. Y me referí al mercado de opciones binarias, porque a veces sí se convertía en un casino. Uno entraba ahí, sube, baja. Me hiciste acordar cuando estuvimos en una reunión a la que tú me invitaste, donde un conferencista hablaba de una experiencia así, donde ellos colocaron $1000 y dijeron, vamos a hacer 10 operaciones y vamos a pasar todo al todo siempre, cada vez. Si llegamos a las 10, con eso nos vamos de viaje. ¿No te acuerdas que nos contaron ya en esa conferencia? Ujú. Y ellos dijeron que llegaron a 9, se ganaron la novena y tenían, ¿cuánto llevabas en las opciones binarias? Pues creo que $9000 o algo así, más de, no, harto, bastante. Y dieron, nos retiramos, nos queda la última. Y dijeron, no, no, pues dijimos que era la última, A la hagámosla. Y ahí fue Y donde- ahí No, perdieron. cuestión de estadística. Y es así, entonces es cierto, se vuelve justamente un casino y eso es lo que de pronto, en el caso mío, yo pensaba en como algo matemático, yo dije, ok, si yo tengo este dinero ahora ganando tanto, que era en el banco, pues sea alguna plata mía y también pues lógicamente la ambición es, me puedo apalancar, saco un préstamo, que fue Claro. el error que muchos cometieron. Y en una esa época. pregunta, yo te interrumpo. Tú sacaste el préstamo, pero las condiciones del mercado por lo menos eran óptimas como para tú decir, porque yo te puedo decir algo, qué sé yo, para el año pasado, por ahí por el 9 de abril, cuando Donald Trump dijo, no, que los aranceles, que el mercado se desplomó terrible, capaz te puedo decir, no, pues tan mala idea no es sacar un préstamo y todo eso, si tú ya tienes conocimiento en el área, porque estás aprovechando una oportunidad que tú sabes que históricamente dicho índice es alcista, que el mercado estadounidense es alcista y que vas a tener un riesgo controlado y aprovechas la oportunidad para... Pero quizás cuando viene a ver, qué sé yo, era un mercado normal, igual le metiste todo el Es dinero. que el problema no fue el asunto de lo que estaba pasando en el momento, porque eso lo entendí después. El punto era que para mí simplemente era una matemática de decir, si un banco me presta al 2% mensual, que es lo que allá en Colombia más o menos estaba en ese entonces, y esta empresa me ofrece un 6%, no, creo que era un 15% mensual, era lo que ofrecía esa empresa en ese entonces, Dios pues yo mío, decía fácil, pues coloco la plata, desde ahí saco y pago y voy a quedar ganancia. qué Era como, fácil, cerdo. lo que te digo, nunca había escuchado de Forex. Esa empresa, incluso su nombre tenía parte de Forex. Entonces, y decían, ¿dónde hacemos el dinero? Lo hacemos en Forex. Yo, ¿y qué es Forex? Pero ya la plata estaba allá. Entonces yo empiezo a mirar qué es Forex y entiendo qué es Forex. Entonces, cuando esa empresa al comienzo nos empezó a pagar bien, como todo. O sea, uno empieza a recibir las ganancias y está como tranquilo. Y luego, cuando eso se cayó, al poco tiempo, duró como, porque era otra cosa, que siempre era el asunto de
¿cuánto tiempo lleva? Entonces, no, llevan 2 años. No, pues si llevan 2 años pagando, ¿por qué voy a entrar yo y se va a dejar pasar eso? ¿Sí me entiendes? En ese entonces yo no sabía eso. Hoy en día lo sé. Hoy en día sé, cuando me hablan de un esquema de ese estilo, yo lo reconozco muy tranquilamente y No, sé, y, ya, y hoy por hoy quizás incluso dices, no, ya lleva 2 años, ya está próximo a Ya, caerse. ya uno dice, No, total. porque si ya lleva los 2 años, ya Las está últimas. justito a caerse. Sí. Porque, qué sé yo, el tiempo de vida puede ser quizás incluso menos, pero, ajá. Y Hay es, personas que son tan, que reconocen ese tipo de estructuras, ese tipo de pirámides, y dicen, bueno, yo soy consciente de este tipo de pirámide, yo sé cómo se maneja el negocio, pero procuran meterse temprano para poder sacar el tiempo, pero ya Total. después de 2 años ya eso está... Sí, y era algo que no sabía en ese entonces, estoy hablando del 2010 en ese entonces, y pasaron muchas cosas. Luego conocí las binarias, luego, bueno, hubo muchas cosas, pero sí, lo que aprendí durante todo ese concepto, durante todo el proceso, disculpe, es el concepto de sin educación no hay forma de tener éxito en los mercados financieros. La, sí, la mejor inversión que uno puede hacer es educarse, de ¿sí? educación, Es sí. eso. Entonces, por eso cuando empezamos como a darnos cuenta que había lugares donde se podía uno educar, ok, eso es diferente, ya te están enseñando cómo hacerlo y luego pues hazlo. Entonces ahí cambió todo y eso es una de las cosas que le digo a la gente hoy en día. Parte de las personas que me siguen y que quieren ser inversionistas, les digo, mira, si quieres ser inversionista tienes que entender dónde colocas tu inversión. Hablemos de, yo ayudo a mucha gente a invertir en Bitcoin y le decía, Bitcoin nunca se pierde. O sea, tú nunca pierdes plata en Bitcoin porque la gente pierde es porque saca la plata o la vende cuando Bitcoin está bajito. Espérate. Lógicamente, cuando yo les enseñaba esto, Bitcoin estaba en 5.000, 7.000. Entonces era un asunto de que yo sabía que iba a seguir subiendo. Y en alguna una ocasión una cliente me dijo, mira, es que voy perdiendo. Le dije, tranquila. O sea, yo siento, y pues por las cosas que he aprendido, le dije, simplemente manténgalo ahí. Espero a que subiera cuando iba un poco de ganancia. Ahí lo decidió vender. Le dije, no, no es buena decisión, pero hazlo, véndelo porque igual ya es ganancia. Y ganó. Pero ¿por qué pude hacer eso? Porque ahora tenía conocimiento, que en ese entonces no tenía. Entonces, entrar hoy en día a ese mundo es cuestión de simplemente llegar a un equipo correcto, a un lugar correcto, a una empresa que sean, lógicamente, personas honestas que te enseñen las cosas como realmente son. Sí, o sea, al fin y al cabo la educación influencia mucho porque no sería fácil uno ver una posición que le está quitando dinero a uno y no ponerse nervioso. Sí, Por lo menos los grandes inversionistas siempre dicen eso, no, invierte en lo que tú conoces. Ah, si vas a invertir en una acción, invierte, qué sé yo, por un ejemplo, Apple. ¿Por qué? Porque yo compro Apple y entiendo por lo menos en qué estoy invirtiendo, porque cuando llega el momento difícil de uno decir, la cosa se puso fea, para aguantar esa inversión hay que tener una base que te permita confiar en la inversión que tú hiciste Sí, y una proyección que te permita confiar en la inversión que hiciste. Apple, ¿por qué Apple? Porque todos los años saca un iPhone nuevo y hasta a mí me dan deseos de comprar ese iPhone. Entonces, si la empresa se maneja por ventas, le va a ir bien porque las ventas van a crecer. Y ya cuando llega el momento feo en que Apple qué sé yo, hace un descuento del 30% de su acción, que tú le invertiste $10,000 y ve que está perdiendo 3,000, dices, vamos a aguantarnos, tranquilo, vamos a gestionar el riesgo. Mira, si me rompe acá estructura, pues ya voy quizás sacando un poco de posiciones. Y bueno, así, pero te permite aguantar de forma consciente, no sacar la posición por miedo, desespero. No, pero súper interesante. Y aparte de este psicotrading y la educación, ¿ustedes entienden que existe algún otro tip que hay que tomar en consideración para poder ser rentable, por así decirlo? Porque no hay que ser trader necesariamente para poder beneficiarse de los mercados. Se puede hacer de muchas otras formas, como tú mencionaste incluso el copy trading, que es una herramienta que ha venido pues llamando mucho la atención porque al fin y al cabo permite que otras personas puedan aprovechar el conocimiento, como tú también mencionaste, de expertos, de mientras voy aprendiendo, voy dejando mi dinero produciendo. mm, Pero otro tip que alguien pueda tomar en consideración, tal vez, para como poder decir, cónchale, con esto me ahorro bastante mal gusto de una experiencia que pueda tener. sí, digo que, pues en el caso mío que no soy trader, pero que sí hago el tema comercial para poder asesorar a las personas a que entren a estos mundos financieros. Para mí es muy importante la claridad, ¿cierto? Desde un principio a la gente hablarle cuáles son los procesos que debe seguir, cuáles son los riesgos que también van a asumir dentro de la inversión, pero adicionalmente, en este momento estamos en un mundo muy facilista donde la gente, entre más fácil es mejor, Claro, ¿sí? claro. Y entre menos esté incursionado en esa inversión, también va a ser mejor. O sea, las personas ahorita, a través de la inteligencia artificial y la información que va tan rápida, ya quieren todo así, a la rapidez. Entonces, dentro de la comunidad que nosotros estamos formando,
que se llama Supremacy, que invitamos a todas las personas a que nos conozcan y sepan más información de esa comunidad. Nosotros tratamos de hacerle consciente a esa persona a lo a lo que está haciendo. Por ejemplo, si tú vienes con una inversión de X valor, nosotros siempre buscamos llevarlo a un portafolio de 3 niveles o de 3 inversiones, que es una inversión alta, alto riesgo, una de mediano riesgo y una de bajo riesgo. Eso permitiendo que si en alguna de las 3 falla, dentro de los mercados financieros, porque nada es perfecto, ningún negocio es 100% digamos, seguro. Entonces, a partir de ahí, la persona va a estar mucho más tranquila dentro de su inversión y va a tener conciencia de lo que está Claro. haciendo, a pesar de que no sepa de trading y de todos estos mercados. Entonces, digamos que eso es súper importante, generarle conciencia al cliente y que hay que esperar un tiempo para que los resultados también se den. Sin duda. Porque si Sí. la persona no está dispuesta a esperar ese tiempo, Pero es mejor que no lo haga, porque va a ser un problema para uno como asesora en ese aspecto. claro, pero ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, somos conscientes que cualquier negocio tradicional, si tú haces una inversión, va a requerir tiempo. Claro. ¿Por qué de repente es al trading, a las inversiones digitales que le exigen tanto, tan rápido? Yo creo que es el marketing. O sea, el marketing ha generado como una cara de que no es así. O sea, hoy en día vemos personas mostrando su Lamborghini y diciendo, oh, me lo compré en 3 meses, 6 meses, ¿de dónde? Del trading. Entonces, claro, la gente empieza a decir, ¿cómo así? O sea, ¿por qué se puede ganar tanto? Pero los inversionistas serios, que es justamente en este club de inversionistas que manejamos como Supremacy, eh, las personas tienen que entender eso. Por eso no cualquier persona entra a nosotros, a este club, porque es justamente personas que entienden eso que acabas de decir. Un restaurante, cualquier negocio tiene riesgo. Y por ende, si vas a colocar aquí tu dinero, debes entender que va a haber riesgo. Lo que pasa es que el riesgo se puede controlar. ¿Con qué? Con conocimiento. ¿Cuál es el tipo de persona que entra así? Es la persona que tal vez entra con un poco capital, $100, $200, y dice, hey, tengo esta plata aquí. Y tal vez $200, pues no voy a cambiar mi vida, pero pues se la puedo duplicar porque en su mente, pues tal vez si monta un negocio tan económico como, no sé, en Colombia pasa mucho que gente pone sus puestos de arepas afuera a vender. Y eso no hay tanta inversión y hay un buen retorno, pero pues lógicamente ahí te vas a quedar, vas a estancarte porque es un techo. Pero si hablamos de un negocio escalable y grande, como lo es el trading, como son otras cosas, tienes que entender que esto requiere tiempo y que requiere que entiendas que ese riesgo, si sabes, si tienes el conocimiento correcto, lo puedes controlar. Es eso. Tú dices algo muy importante, digo que las personas esperan como ese tema que sea rápido, es por lo que dice Carlos, o sea, porque en redes sociales la gente muestra que, ay, me dice esto en un mes, me dice esto en un día. Entonces las personas esperan eso, o sea, que eso sea, o sea, digamos que eso pasa es porque las personas, o sea, por las redes sociales, porque hay muchos vende humo. O sea, Tal yo vez, soy súper sincera y es que hay mucho vende humo en redes sociales que salen a decir que en un mes, que en 15 días, entonces las personas creen eso. Y yo creo que algo que nos caracteriza a nosotros, en nuestra comunidad suprema, sí, en nuestro club, es que hablamos con la verdad y con transparencia. Y no nos gusta eso de vender humo. Y por eso, por tantas personas que venden humo, es que los demás que quieren ingresar, que quieren ser parte, quieren resultados rápidos. Y es un proceso, un proceso. Yo digo que para todo es un proceso de 3 meses, 6 meses y un año. Para mí, en todo en el gimnasio, tienes que ir 3 meses para ver resultados. ¿sabes qué es En la interesante? universidad, en todo. Incluso ahora he visto personas que cuando uno les habla de, o sea, hay gente, hay dos tipos de personas. La persona que tiene el dinero para invertir bien, tengo algunas personas que les he comentado, y ellos tienden a decir, si es una rentabilidad muy alta, no le creo. Ya. Ya no le, o Lo que sea, hablamos ¿Verdad? Hay ahorita. como ahora dos grupos. El que me dices, ah, no, sí, te genero un 3% mensual y dicen, wow, increíble, quiero con... No, wow, Dios mío, que descubrí la joyita del universo, dime, ¿cómo haces esta estrategia? Y la otra que te dice, no, te genero un 20% mensual y ya te dicen, no, 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 es que Claro. yo ya no caigo en eso. O sea, como que hay uno que sí es muy consciente y valora mucho como esa consistencia de lo poco, pero pues efectivo y a largo plazo, o lo que no conocen y de repente ven ese 3% y dicen, no, pero si allá me estaban ofreciendo 10, no, aquí suena como muy aburrido, en realidad no me dan los números, prefieren como ese engaño aún de vivir como con la rentabilidad a tope, pero que en cualquier movimiento malo también esa misma pérdida también sea bastante a tope. Y nosotros directamente estamos buscando es el público consciente, o sea, ese público que si sabe que hay un 3% dentro, en la mesa de rentabilidad en el mes,
pues nosotros sabemos que lo podemos hacer tranquilamente dentro del sistema. Claro. Entonces, y con esa gente no vamos a tener problemas, porque en el caso mío que estoy en la parte comercial, me he dado cuenta que los que ponen menos dinero y pierden son los que más problemas traen. Sí, siempre. Por esa misma conciencia de la necesidad que tienen de poder generar y de poder duplicar, triplicar su capital en poco tiempo. Entonces ahí es donde hay un trabajo interesante que hay que hacerlo. O sea, no es así de sencillo que te van a llegar los inversionistas que sean conservadores y que quieran trabajar el sistema tranquilo. Y ahí es donde nosotros, por medio de la educación, por medio de asesorías, por medio del acompañamiento, las personas están confiando en nosotros y ahorita con esta alianza, con ese maravilloso broker como lo es RoboForex, nos están permitiendo también poder tener este aliado estratégico tan importante y poder avanzar en nuestro proyecto. Quisiera saber, aparte de la educación per se de las inversiones, por lo menos en Supremacy, cuando toca a alguien que llega, que quizás tiene poco capital y quiere armar su portafolio, digamos, $1,000, ¿cómo ustedes logran trabajar este aspecto de decir, no, pero tú igual tienes que seguir preparándote, o sea, tú igual tienes que seguir pensando, tener como la visión, como tú mencionaste, una visión de crecimiento, una visión de empresario, tú tienes que seguir expandiéndote. Mientras tu dinero está trabajando por un lado, esto está súper, ya te estás despreocupando de una gran parte, es como si tú tuvieses otra personita trabajando por ti, igual sigue trabajando tú en generar también más para poder alimentar tus inversiones. Claro. ¿Ustedes logran trabajar esta área también de la persona? Sí, digamos que eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo que uno tiene que mucho conocer a ese socio, a ese cliente que tiene sueños, ese cliente que dice, no, es que yo con las regalías quiero comprarme un carro, no sé, un ejemplo, o quiero irme de viaje con mi familia. Entonces ahí es donde yo entro como su asesora y dar un plan. Que me diga, no sé, Luis, haz que tengo 1.000. Bueno, vamos a hacer con estos 1.000 estos. Vamos a hacer con estos 1.000 esto. Es poco, pero vamos a comenzar con eso. Entonces, digamos, es como crear ese plan, esa guía, ese paso a paso para el cliente y potencializarlo. Y algo que tenemos en nuestro club, en Supremas, y es que también hacemos como esas mentorías financieras para que puedas crecer más tu portafolio. Cómo hacerlo crecer, también temas de finanzas personales. Sí, decir. ¿Sí vamos a entender? Entonces, no nos enfocamos solamente que la persona pues gane dinero, o que ponga, que llegue el inversionista de 10.000 y el de 1.000 a veces se le va a dar la misma educación y básicamente pues como el mismo trato. O sea, yo lo manejo así, yo lo hice, ya lo manejo así, pero va más allá de eso. O sea, que la persona también pueda crecer en su parte de finanzas y conocerlo, conocer cuáles son esos sueños, cuál es esa meta, lo más importante. Normalmente cuando una persona entra a una comunidad, pues lo único que se requiere es que quiera hacerlo. En el caso de Supremacy no, porque Supremacy cuando la persona llega, nosotros tenemos como un filtro que es como una pequeña entrevista para saber la persona hacia dónde quiere y si realmente le podemos ayudar. Hay personas que realmente llegan y con una mente tan cerrada que uno dice, no lo voy a poder ayudar. O sea, realmente así tengas el dinero, si sigues pensando de esa manera, me ha pasado que hay gente que dice, no, es que quiero que me des un 20, miren con ese esquema del 20% mensual que les han dado otras empresas, y aquí me dan más o menos eso. Y yo, no, acá no es así. No, pero es que, entonces yo digo, no, hay portafolios y quieren meter todo su dinero en el portafolio de riesgo alto. Entonces yo digo, Ah, por ¿estás segura favor. que estás dispuesta a perder todo tu dinero porque es riesgo alto? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno puede decirle a la persona, tal vez este momento no es tu momento. Si quieres, puedes entrar con nosotros para aprender algunas cosas, entra a nuestro canal, verifica alguna información y empieza de pronto a entender qué es lo que realmente quieres. Porque sí, lo que tú decías, la mentalidad empresarial, la mentalidad de empresario y la mentalidad de inversionista, aunque se parecen, tienen sus cosas diferentes. Entonces, claro, el que es emprendedor quiere ganar, quiere montar algo, ¿cierto? Y el punto es que muchas veces el emprendedor todo su dinero lo invierte en el mismo negocio, porque pues está emprendiendo. Y está bien. Cuando de repente ese emprendimiento pasa a ser una empresa y ya está legalmente constituido y dice, ok, tengo que pagar impuestos, ay, qué bueno sería mostrarle, mira, pero si tú manejas bien tus finanzas, tanto personales, y te llevo a esto, ahora maneja bien tus finanzas empresariales y te va a llevar a tener un flujo en algún momento para que se lo pongas en inversiones. Y él va a entender en su proceso que es un asunto de crecimiento, de su capital va a crecer como su negocio está creciendo. Más o menos eso puede ser y me pasa a mí con mis clientes actualmente. Yo sé que cada quien tiene como finanzas de forma muy individual y hay que analizar el caso y todo esto, pero ¿cómo uno podría determinar más o menos qué serían unas finanzas personales sanas? Porque de repente yo escucho como recomendaciones por ahí, no,
50% van a los gastos básicos, que si o qué va de esto, un 30% a tu disfrute y un 10% para la inversión. Como ahí, como, ¿cuál sería el criterio que puedan tener como para poder orientar bien al cliente, atendiendo a que yo conozco, claro, que cada uno de ellos tiene que tener como un aspecto muy marcado, individual, porque son personas diferentes, son vidas diferentes, hay que analizarlo, pero quizás alguna base seguro que tienen, ¿no? Sí, claro, digamos que nosotros hacemos una radiografía de ese cliente porque todos no son iguales y cada uno tiene digamos, una proyección, pero en el caso mío, por ejemplo, si la persona puede entrar de dos formas, o con un crédito, un préstamo de un banco o de un amigo, donde le van a cobrar un interés, entonces a partir de ahí se le hace una asesoría como tal específica para que pueda cumplir con ese compromiso que está generando. La otra es que sean recursos propios, o sea, si la persona es empresario o empleado, pues tiene un dinero ahorrado para poderlo, digamos, diversificar. Entonces, a partir de ahí, nosotros le enseñamos a la persona que hay estas opciones en la mesa y que desde la parte de su tranquilidad, de lo que está haciendo, tome esa decisión, esa misma persona. Y nosotros lo acompañaríamos en el proceso. Entonces, digamos que eso también depende mucho de esa persona, de qué tipo de recursos tiene y cómo nosotros lo podemos llevar de la mano, porque esa es la idea, de la mano, llevarte en un proceso que te permita poder tener esa libertad financiera o esos ingresos adicionales que te den el estilo de vida que estás buscando. Por ejemplo, una de las cosas que tú dices sobre los porcentajes, he escuchado también eso, que hay como varios fórmulas, ¿ciertos? De, Sí, no, como encasillamientos no, ahí. y realmente vuelve al mismo punto, es cada persona tiene su forma de colocar esos porcentajes porque cada persona tiene sueños diferentes. Y el sueño es lo que te lleva a decir, ¿coloco 30% para mi disfrute o pongo ese 30% y tal vez no quiero disfrutar en ese momento, sino que quiero invertir? Depende de esa persona. No hay nada correcto o incorrecto, eso Ujú. dependiendo de desde dónde lo mires, Exactamente. pero en un mundo donde casi estamos, creo que lo mencionaban anteriormente, como el facilismo, el que todo quiero fácil, quiero gratificación inmediata, quiero el Lamborghini ya y todo esto, la base termina siendo esto, orientar al cliente respecto a esto, a que es válido tener una gratificación en el momento, o tal vez nos vamos más orientados a, oye, no te estoy diciendo que no tengas un balance en tu vida, o sea, disfruta, claro que sí, pero muchas veces la gratificación que tú consideras como la mejor el día de hoy no es tan buena como tú tener a largo plazo una estabilidad que te va a permitir sí tener una gratificación constante. O sea, tu viaje hoy te está sacrificando de 10 viajes anuales, o sea, de 10 viajes, uno por año, dentro de los próximos 5 años. ¿Qué prefieres? ¿Esperarte 5 años para poder hacer 10, uno cada año, o hacerlo hoy? O sea, este es lo que digo, qué tipo de mentalidad logramos inculcarle a los clientes. ¿Logran trabajar esto? O de repente, desde el respeto del cliente, me imagino también, si al fin y al cabo decide hacerlo como él quiera, lo va a hacer como él quiera. Pero dijeron cómo trabajamos también las finanzas personales. Respondiendo a tu pregunta, el punto es que siempre buscamos que llegue a ese punto, a que la gente entienda que siempre la gratificación instantánea en ese momento no es buena. No es buena porque al final a largo plazo siempre la gente sufre. La persona que tiene una gratificación en este momento, lo que está haciendo a veces es castigando a su yo del futuro. Exacto. Entonces, Sí. sí le mostramos eso. Yo no sé si recuerdan el estudio del Masmelo, de los niños del Masmelo de los 5 años. ¿Lo han escuchado? No. Es un estudio hecho por una universidad donde colocaron a niños de menores de 5 años en una habitación solos y les ponían un marshmallow y les decían, eh, si te aguantas comerte este marshmallow, o sea, te lo voy a dejar ahí, te lo puedes comer si quieres, pero si esperas a que yo vuelva, te regalo otro. Y entonces se iban y los dejaban grabando a ver qué pasaba con ellos. Sí, sí. Entonces habían unos que Me estaban imagino la ahí, tentación. claro, estaba la tentación Lo ahí, que sí, tocaban. pero entonces estaban pensando, otros pensaban como, bueno, me como dosis, pero un rato, no era mucho. O sea, entonces muestran el caso de que sí, había niños que apenas la persona salía, ¡pum!, se lo comían de una. Y otros que esperaban y cuando llegaban, pues habían otros que lo pellizcaban, como que lo miraban. El punto es que el estudio siguió a estos chicos, porque es un estudio que se lleva haciendo hace mucho tiempo, y siguió la historia de estos jóvenes cuando ya crecieron y demás, y se dieron cuenta que todos aquellos que comieron muy rápido
no tuvieron muy buenos en su vida, no fue muy bien en su parte económica. No, la siguieron durante toda esta vida. Claro, Wow. tenían ese asunto de la gratificación instantánea, de comer ya. Entonces, cada vez que gastaban, entonces, cuando ya tenían mucha edad, estamos hablando de que los revisaron después de los 40 años, algo así, muchos estaban endeudados y eran los mismos que se han comido todo eso. En cambio, los que aguantaron, posiblemente, eran muy probablemente tenían empresas y demás. Entonces, eso mismo ocurre. Lo buscamos en nuestra comunidad y en nuestro club que la gente, si no tiene ese conocimiento, si no lo tiene, si le cuesta hacer eso, lo pueda aprender. Y lo va a aprender justamente a través de las mentorías que damos, de las clases que damos, de todo lo que tenemos actualmente en nuestra parte. Y se les ha complicado tal vez algún caso el hecho de poder instaurarle este nuevo chip poco a poco, porque mire, yo desde lo personal, quizás hasta con amistades, uno siempre va predicando al fin y al cabo la creencia que uno tiene y como el estilo de vida que uno puede llevar, pensando que es positivo también para la otra persona. Y a veces me logran decir, no, pero ¿qué tú haces? Tú estás perdiendo tu juventud, por Dios, no, tu vida sí es aburrida, que esto, que lo otro. Pero yo digo, no, pero, o sea, tú no tienes que llegar quizás al nivel que yo estoy, tú puedes hacerlo, pero tampoco llegues al nivel de pensar que, o sea, solo disfruto, o sea, de repente me da un colapso mental, piensa un poco de aquí a 5 años, ¿qué va a pasar? Dime, o sea, ¿cuál va a ser tu base? Entonces sí, bueno, por lo menos la gratificación. Mira que es un fenómeno que está afectando no solamente en cuanto a gratificación se refiere, es que todo se quiere hacer rápido, hasta se ve reflejado en las redes sociales, qué sé yo, material mucho más rápido, contenido que tiene que ser masivo para que las personas, hasta las personas no pueden aguantar ver un contenido de más de 30 segundos, ya se cansan. Las Ajá. relaciones de Uy, pareja, de no, todo es. esto sí es verdad que se ha visto Sí, vulnerado muy rápido, wow, no, increíble, la psicología en humana está todo. cambiando muchísimo. Sí, no, por ejemplo, cuando tenemos esos problemas, que una persona llegue así, en mi caso, yo le digo que no está preparado para entrar en nuestra comunidad, porque vuelve y dice, sería un problema para él, más que para mí. Esta persona va a decir, pero ¿por qué no puedo? Si quieres estudiar y quieres aprender conmigo, yo te enseño, pero cuando tu mente empieza a entender las cosas como por qué queremos hacia el futuro y no solamente ahora, puedes estar acá, ¿sí? Porque realmente al final la persona va a sentir como, ¿por qué me rechazaron? ¿Sí? Y no es un rechazo, es simplemente hay personas que no están preparadas. ¿Por qué no todas las personas entran a la universidad? Que quieren. No, O sea, todos los que totalmente. quieren entrar a la universidad no entran, pero quieren. Porque pasan un filtro y a veces no lo pasan. O sea, entran a un filtro y no lo pasan. Entonces, ¿quiere decir que la persona nunca más va a poder entrar a la universidad? No, pues sí No, va a más poder, adelante. solamente depende de él y Sí, de que pague. exactamente. Claro. Es lo mismo que pasa acá. Y no, ya para ir cerrando, quisiera de su parte algunos consejos. ¿Ustedes entienden que es inevitable llegar a hacer como un camino que realmente uno diga, no, yo no cometí casi tantos errores garrafales? Es inevitable, uno pudiese quizás con consejos llegar a tener un camino un poquito más llevadero. Bueno, yo el número uno, la disciplina. Ser muy disciplinado en absolutamente Y eras todo. indisciplinada. A veces. Conocí la industria muy joven, entonces digamos que la rumbita. Ah, la rumbita. Sí, digamos que la parte de la disciplina no era tan autodisciplinada como soy hoy. Digamos que yo era de las que me levantaba tarde, me acostaba tarde, bueno, en fin. Entonces, número uno, la disciplina. Y número dos, más creencia en sí mismo. Yo, pues hace 4, 3 años dudaba mucho de mí, de mi potencial, que mucha gente llegaba y me decía, hey Luisa, vos sos muy buena, haz esto y yo. O sea, como que yo no me creía la película que en su momento estaba viviendo. Hoy por hoy he trabajado mucho en eso, en creerme las cosas, en que yo sí puedo, en que yo sí soy capaz. Y para cualquier cosa, la autodisciplina y la creencia en uno mismo. Si uno no cree en uno, pues uno cómo va a lograr las cosas o cómo otra persona te va a creer. Claro, Esas dos para mí. claro, totalmente de acuerdo. Yo tendría, digamos, dos consejos importantes y que los he venido aplicando últimamente y me ha servido mucho. El primero son los pequeños hábitos. Construir pequeños hábitos dentro de lo que es el vivir, el día a diario, que han permitido que esos pequeños hábitos, esas pequeñas victorias, me están llevando cada vez más a encontrar mi potencial y a poder lograr lo que yo quiero. Entonces muchas veces, como lo decía Luisa, el comer mal, el no hacer ejercicio, el poder, digamos, solamente estar pensando en dinero todo el día, Ujú. pero descuidando otras áreas importantes. Entonces esa es la gran invitación. Revisa cómo
a qué horas te levantas, qué estás haciendo a la hora de levantarte. ¿Cómo está tu entorno? Si está organizado, si está hecho un Exacto. desastre. Importante Por lo menos yo también. tengo, por lo menos yo no sé, tengo que tener un tic, pero si yo veo mi ambiente desorganizado me vuelvo loco. No puedo pensar en otra cosa que no sea, no, quiero salir de ese espacio mejor, porque si no, no puedo pensar en otra cosa. Claro, Claro. entonces uno se vuelve muy detallista en pero son pequeños detalles que forman un gran hábito o un gran aspecto importante para que tú puedas lograr algún resultado en otra área de tu vida. Entonces los hábitos es importante. Y segundo, el poder, digamos, tener tu propósito claro de vida, porque cada uno de nosotros está en este plano, en este planeta con un fin, ¿cierto? Con un propósito. Entonces, si tú logras identificar, que los japoneses lo llaman el ikigai, el poder encontrar ese propósito de vida que de verdad te mueve, que estás dispuesto a hacerlo y que sabes que vas a tener un resultado económico, que vas a poder ayudar a más personas, entonces a partir de ahí tu vida va cogiendo más sentido. Porque no sé si ustedes han visto últimamente tanto suicidio, tanta gente que ya no le encuentra sentido a la vida teniéndolo todo. Claro. Ujú, Entonces, a así partir de ahí también ese propósito de vida hace que tú puedas tener una claridad de tu vida y un camino más sencillo. Y quizás no de andar. dedicarle tus expectativas a cosas que son un poco materiales, porque Mm. al fin y al cabo, por más que sea de inversiones, por más estabilidad que tú vayas a conseguir, o sea, al fin y al cabo el sentido no está ahí. Si Exacto. depositaste tu felicidad en que vas a generar un 30% anual, está frito. Ujú. Sí. No, frito. A mi yo del pasado le diría, lo primero, compre Bitcoin barato. Y no lo venda. No, pues yo y no lo también. venda. No, ¿sabes que yo me he Ve, planteado? yo conocí las inversiones en el 2009. Bitcoin nació en ese año. O sea, en ese año uno podía tener Bitcoin minando. Ya tú Pues sabes. imagínate, entonces le hubiera dicho, mine el Bitcoin. Pero ya volviendo en serio, si viera, que es lo que le digo a mi hijo, Compré actualmente, Bitcoin barato, dice. mejor consejo que le puedes decir, cómpralo y no lo vendas. Téngalo ahí. Imagínate si hubiera comprado. Es que me puse a pensar, en una minada, cuando te ganabas una, se te daba 50 Bitcoin. Usted es de los que hace los números del pasado. Yo también no. Si hubiese comprado solo 10, ¿cuánto tendría? Imagínate. Y saber que en nuestra billetera tuvimos Bitcoin. Yo tuve Sí. Bitcoin ahí que me conocí Bitcoin costaba $200 y compré uno, se los vendí como en 600, luego lo compré como en 700 para venderlo en 2000, bueno, cosas así. Porque uno pensaba, pero volvamos al tema real. Yo hago eso con mi hijo. Tengo un hijo de 17 años, va a cumplir 18, y hago eso. Trato de decirle, mira, eso es lo que pasa con el mundo. O sea, en el mundo sí o sí vas a necesitar dinero. No nació con la vena de pronto de empresario que la tengo yo. Él nació más artística, entonces él quiere estudiar cine y televisión, le encanta la música, pero él sabe, actualmente por lo que yo he vivido y por lo que las cosas que le enseño, que él sabe que igual el dinero es importante y que él sabe que hay que invertir. Entonces, una de las cosas que le he dicho es, aprenda a entender que el dinero que se gane no se lo gaste todo, ¿sí? Póngalo en un lugar donde al final eso pague tus lujos, tus cosas, ¿sí? Lo aprendí de Robert Kiyosaki en alguna ocasión. Él decía, a mí eso no me paga, o sea, yo no compro un Porsche. El Porsche me lo compran las inversiones de que puse esa plata para que eso me pague eso que quiero, mi lujo. Y hoy en día lo podemos ver. Hoy hemos vivido de ciertas cosas que hemos disfrutado no porque lo hemos pagado nosotros, sino porque las inversiones que hemos hecho han generado eso. Y eso da una tranquilidad muy grande. Entonces, siempre al final, eh, la vida está llena de momentos bonitos, pero el problema es que esos momentos bonitos a veces se pierden en estar solamente trabajando por dinero. Cuando dejas eso a un lado y sabes que el dinero te está llegando de manera pasiva, eso se puede lograr, pero no ahorita. Eso es a largo plazo. Y si lo logras, vas a tener momentos muy bonitos con tu familia, con tus seres queridos, con tus seres amados, porque no vas a estar preocupado por el dinero. Ujú. Claro. No, pues Carlos, Luisa, Daniel, o sea, de verdad que un placer poder haber tenerlos acá. Pues, ¿qué más que decir? Que muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de APIP de Cuentas, en este podcast de RoboForex, sobre temas de interés que nos han venido diciendo, sobre todo sobre inversiones, que es lo que más nos encanta a nosotros. Nos vemos en una próxima entrega.